Hemos estado estudiando o entramos en una serie que se llama ritmos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos ritmos de nuestros días, cuando nos levantamos, nos cepillamos los dientes, nos bañamos. Espero que todos nos bañamos en este lugar. Ah, y, y hay unos ritmos que nos acercan de Dios y unos ritmos que nos alejan de Dios, ¿verdad? Y para nosotros, unos que hemos estado en eso por un tiempo, otra palabra es disciplinas espirituales, ¿verdad? Que es la oración, la alabanza, el ayuno, la palabra de Dios, el servicio, evangelización, ¿verdad? Todo eso son prácticas espirituales que podemos hacer. Entonces, si hay algunas cosas que no lo estamos haciendo, podemos comenzar a hacerlo, ¿verdad? Y cada semana queremos darle algo para que puedas llevarlo y ponerlo en práctica en la casa. Y hoy vamos a hablar sobre la meditación. La semana pasada, hermano Raúl, mi suegro habló sobre la oración. Hermano Raúl hace 2 semanas habló sobre el ayuno. Estamos en un ayuno como iglesia que termina la próxima semana. Próximo domingo creo que es. Y la semana que viene vamos a comenzar a las 5:30 aquí. Entonces estamos adelantando 1 hora. Entonces les voy a mandar un texto para recordarles. Entonces vamos a entrar con meditación. Entonces algo que quiero clarificar es que a veces cuando pensamos meditación o escuchamos esa palabra, pensamos en algo místico, meditación místico, o lo que vemos que personas usan en yoga o en budismo y todo eso, ¿verdad? Entonces hay una diferencia en la meditación cristiana y meditación que no es cristiana. Entonces, para darles una definición, meditación mística es el vaciado de la mente con el propósito de cesar, o sea, de no tener nada ahí, de estar todo vacío, ningún pensamiento. Tal vez tratan de encontrar paz o silencio o tratar de desconectarse con los problemas del mundo. Es temporal y no viene de Dios, ¿verdad? Y entonces la meditación cristiana es lo opuesto, no es de vaciarte, sino es el llenado de la mente con el propósito de pensar en las cosas de Dios. Entonces no es de tratar de llegar a un punto de blanco, de un estado blanco de no estás pensando de nada, sino estamos meditando en las cosas de Dios. En el libro de Filipenses 4:8, si no tienen sus Biblias, pueden ver acá frente, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Entonces, meditamos en estas cosas. Esta meditación es de meditar en las cosas buenas, las cosas justas que vienen de Dios. Entonces, lo que es central e importante de esto es la palabra de Dios. Porque ahorita vamos a ver varios versículos donde habla de la importancia de meditar en la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios o la ley de Dios. Y en el libro de Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y poderosa. Y eso es clave para nosotros, clave en cuando estamos meditando en la palabra de Dios. ¿Y qué nos sirve
este tipo de meditación o este tipo de estudio o oración. En Romanos capítulo 12 dice, no se conformen con las cosas del mundo o con la cultura del mundo, sino más bien sea transformados en su pensamiento, ¿verdad? Y esto solamente viene por medio de en donde estamos agarrando nuestra verdad o nuestra información. Y en este asunto es la palabra de Dios, que es viva y poderosa. Más bien la Biblia dice que está inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, en eso nos vamos a enfocar. Más bien es este tipo de meditación donde vamos a practicar el día de hoy. Es realmente el énfasis en la palabra de Dios. Dios nos habla de muchas maneras y nosotros tal vez nadie nos ha enseñado cómo escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, es una conversación. Hablamos sobre la oración. Hay intercesión donde pedimos a Dios por algo. Hay oraciones de agradecimiento. Gracias, Dios, por todo lo que me has dado. Hay oración de confesión, donde nosotros confesamos nuestros pecados a Dios y Él nos perdona, ¿verdad? Entonces, hay diferentes maneras de orar y también hay diferentes maneras como meditar en la palabra de Dios. Pero la importancia es que la palabra es viva. Dios nos puede hablar por medio de sueños, por medio de la naturaleza, su creación, por medio de otras personas, ¿verdad? Pero Dios nos dio su palabra que nos puede hablar cada momento, cada día, nos puede dar algo diferente. Hablando sobre la oración, había un tiempo cuando era joven, estaba yendo a la iglesia, estaba haciendo todas las cosas, ¿verdad? Y un día en la iglesia, afuera de la iglesia con mis primos y amigos, estábamos hablando y pasando el tiempo, yo sentí como una depresión. No sé si han sentido depresión o ansiedad o algo así, pero en un grupo de personas sentí solo. No sé si han sentido eso. Pero en esa ocasión lo sentí y yendo a casa estaba orando, Dios, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento que como una depresión? ¿Por qué siento solo? ¿Por qué me siento así? No lo entiendo. Estoy yendo a la iglesia, te amo, te estoy buscando. ¿Por qué me siento así? Empecé a hablar con Dios. Es como uno de los salmos, Dios, ¿por qué estás lejos de mí, verdad? Y llegué a la casa, agarré mi Biblia y lo abracé y dije, Dios, necesito escuchar tu voz. Háblame. Y empecé a llorar, ¿verdad? Y hice una de estas cosas, no sé si lo han hecho ustedes, cierran sus ojos, abren la Biblia y ponen su dedo en en un pasaje y esa vez que abrí mi Biblia, lo abrí en el libro de Corintios y creo que era capítulo 1, a ver si lo encuentro aquí. Y el título, creo que tal vez era Colosenses, no me acuerdo. Debo de conocerlo, soy un pastor, ¿verdad? Pero el título era Dios de consuelo. Y entonces y empecé a leer que Dios consuela a ellos que están pasando por dificultades, ¿verdad? Y empecé a llorar porque ese momento Dios me habló a mí. Dios me habló a mí. Entonces, y si estoy hablando en el contexto de esos versículos, Dios está hablando a la iglesia que está pasando por persecución. Están encarcelando a los cristianos, están matando a los cristianos, ¿verdad? Y Dios está diciendo que es un Dios de consuelo a esas personas que están sufriendo por el Evangelio. Y en ese momento yo no estaba sufriendo por el Evangelio, pero estaba pasando por algo y Dios me habló por esas palabras, por esos títulos, ¿verdad? Que están ahí. Entonces, Dios nos quiere hablar.
estamos en un lugar donde estamos dando espacio para poder escucharlo. Y a veces hay tantas distracciones, los teléfonos, ahí tenemos YouTube, Instagram, tenemos tantas cosas. Y a veces nos tenemos que encontrar un lugar de soledad, un lugar donde estamos solos. Jesús le dice el lugar secreto, ¿verdad? Y buscarlo a Él. Y en ese lugar podemos escuchar la voz de Dios. Entonces, unos versículos que hablan sobre la palabra. Salmo 119, versículo 116 dice: aliméntame con tu palabra y viviré. No permitas que se frustre mi esperanza. Jesús dice algunas palabras, no sé si acuerdan, que fue cuando fue tentado y Satanás dijo: tú puedes hacer piedra y lo puedes convertir a pan. Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino en la palabra de Dios. Y aquí dice que nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Les hablé sobre la importancia de la meditación. ¿Por qué? Transforma la manera que nosotros pensamos, porque estamos alineándonos con el corazón de Dios, alineándonos con la palabra de Dios, que es verdad para los que siguen a Él. En Josué 1:8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él. De día y de noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cómo? Vamos a tener éxito y prosperar en meditar en la palabra de Dios. Y sigue diciendo en Josué 1:9. Ese fue uno de los los primeros versículos que memoricé. Alguien me dio un collar con un escudo. No sé si acuerdan de estos, pero tenía Josué 1:9. Dice: no tengas miedo, no temas ni desmayes. Esfuérzate y sea valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Verdad? Y todo eso, antes de eso, es meditar en su palabra. Y la promesa es que vamos a ser valientes, porque vamos a saber que Él está con nosotros. Porque cuando el enemigo ataca nuestros pensamientos, a veces nosotros abrazamos nuestras emociones. Me siento solo, me siento deprimida, me siento esto y el otro, ¿verdad? Y vemos las circunstancias. No estoy diciendo que eso no es cierto, ¿verdad? Pero podemos pasar por dificultades y regresar y abrazar la palabra de Dios, que es verdad. Y por último, Salmo 1:1-3. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Que por el contrario se deleitan en la ley del Señor, y día y noche, ¿qué dice? Medita en ella. Y dice: ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. Otra vez dice: esta persona que medite en la palabra de Dios, que estudia la palabra de Dios, dice, sería como un árbol que está plantado a un lugar donde hay vida, al fuente de vida. Nosotros cuando estudiamos y meditamos en la palabra de Dios, estamos conectando con Dios, el perfeccionador de nuestra fe, ¿verdad? Autor y perfeccionador de nuestra fe. Él es el fuente de vida para los cristianos, para las personas que siguen a Dios. Entonces, ahora ya entendemos que la palabra es central en esto, es lo que transforma nuestra mente, que alimenta nuestra alma, y vamos a entrar en algo que es muy práctico. No sé si han escuchado Lectio Divina. Es un tipo de oración, meditación en la palabra de Dios. Entonces, Lectio Divina significa Sagradas Escrituras. Dice, representa un método de oración y lectura bíblica
destinado a promover la comunión con Dios y ofrecer perspectivas espirituales especiales. Entonces, creo que el teléfono de Joyce está conectado. Entonces vamos a entrar en esto y hay 4 movimientos y quiero hablar sobre estos 4 movimientos. Estos 4 movimientos, empezamos con la lectura de Dios, que es la palabra de Dios. No usamos largos versículos, más bien 5 a 10 versículos. Si quieren leer más y pueden hacer esto. Pero cuando hacemos esto, entramos en lugar de silencio, ¿verdad? Hay tantas distracciones como hablé de los teléfonos, ¿verdad? Estás en el carro, prendes el radio, llegas a la casa, la tele está prendido, ¿verdad? O tienes música al fondo, si es música cristiana o música de rap o de rancheras o de no sé qué escuchan ustedes, ¿verdad? Pero ponemos algo, siempre hay algo. Entonces esto es como Jesús dice, cuando oren, háganlo en un lugar secreto, en un lugar de silencio, en un lugar donde no hay distracciones. Entonces, número 1, empezamos con la lectura. Lo voy a leer y ustedes lo van a escuchar y ya sabemos que la Biblia, la palabra de Dios es viva. Es inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, mientras estoy leyendo, ustedes van a poner atención cuáles palabras o frases están tocando tu corazón, te están llamando la atención. Y vamos a tener un tiempo de silencio para ver, pues, qué son esas palabras que resaltan para mí, o una frase que resalta para mí. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere decir algo en medio de su palabra. Segunda vez, vamos a leerlo otra vez, y esto es meditación. Leemos el pasaje por segunda vez y esta vez reflexionamos sobre la forma en que la palabra o frase te impresiona. A veces, no sé si han leído la palabra y leen algo y te ofende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te está brindando luz en un pecado o una parte de tu carácter que no está bien y Dios está trayendo corrección. O tal vez está trayendo una emoción de agradecimiento, de gozo, o tal vez de tristeza. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? En este momento. Y Dios conoce nuestros corazones. Nos está invitando en un lugar de intimidad con Dios, donde Él puede ver nuestros corazones. No tenemos que tener miedo de qué es lo que va a hacer Dios. Dios nos va a guiar por medio de esta parte, ¿verdad? Entonces, ese tiempo de silencio es eso. ¿Por qué me está impresionando estas palabras? ¿Por qué resaltan? Lo vamos a leer por tercera vez y es donde vamos a responder. Aquí es donde tenemos un diálogo con Dios. En tus propias palabras puedes decir, Dios, ¿sabes qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué esto? ¿Verdad? O estoy agradecido por esto. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios porque tu palabra dice eso. ¿Verdad? O perdóname Dios porque he fallado en esta área. ¿Verdad? Esto es algo en tiempo para responder a Dios. Ese es un tiempo de silencio. Y por último, el cuarto paso es descansar en Dios. Continuemos escuchando la palabra, dice o frase a lo largo del día y día a medida que nos conducen más y más profundamente en su significado y comienza a vivir en nosotros. ¿Qué significa eso? Es seguir pensando durante el día sobre lo que Dios te ha dicho. Entonces, esto es algo que puedes hacer en la mañana antes de ir al trabajo. También lo puedes hacer en la noche, pero cuando medites en la noche, pues más bien te va a dar sueño y vas a dormir.
Muy bonito, ¿verdad? Si alguno de nosotros, o no sé si ha pasado, les da ansiedad y no pueden dormir en la noche. Me ha pasado varias veces. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entrar en la presencia de Dios. Y allí vamos a encontrar paz y descanso. La palabra dice, no se preocupen, no tienen ansiedad por nada, más bien pon todo en oración y petición a Dios y Él te dará paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Entonces, ¿están listos? La palabra en donde nosotros vamos a poner en práctica esto, porque la iglesia está aquí con un propósito. Dios comenzó la iglesia para que no solamente para salvar almas o para reunirnos, sino para equipar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a poner en práctica esto. A ver si está conectado. Sí, está conectado. A veces me pongo muy romántico con Dios, ¿verdad? Salmo 139. Lo voy a leer. Si quieren, les invito a que cierren sus ojos. No se duermen, por favor. Cierren sus ojos. Pon su atención en Dios. Dios está en este lugar. Su presencia está aquí. Él ha estado esperando este momento que tú estuvieras aquí para hablar a tu corazón, a tu espíritu, a tu alma. Mientras leo, ¿cuál es una palabra o frase que resalte para ti? Resalta para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Tenemos un tiempo de silencio. No tratas de entender la palabra que Dios que está diciendo, nomás qué es la frase que Dios o palabra que Dios está poniendo en tu corazón. Ahora lo voy a leer otra vez y van a ir un poquito más profundo y meditar en esas palabras, por qué están afectando tu corazón o por qué es lo que Dios está diciendo. Tú creaste las dedicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Por qué te están impactando esas palabras?
Lo voy a leer otra vez y en el tiempo de silencio, ahora van a, con tus propias palabras, a hablar con Dios. Tu respuesta a Dios puede ser de agradecimiento, pero vas en tus propias palabras. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Empieza a hablar con Dios. Ese es el tiempo de oración donde tienes una conversación con Dios. Puedes hacer en tu mente o en voz alta. Ahora vamos a descansar en la palabra, entregárselo a Dios. Vamos a leerlo una vez más. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Sí, Señor, gracias por tu palabra que nos da vida, Señor. En tu palabra encontramos identidad, encontremos quiénes somos en ti. Y gracias por hablarnos en este día, en esta tarde. Gracias, Dios. Amén, amén. All right, vamos a hablar poquito de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Pero al fin de esto, ¿verdad? Es vivirlo, ¿verdad? Durante el día o la noche que tenemos. Cuando llegamos a la casa es tener esto en nuestro corazón, en nuestra mente, que podemos regresar a este lugar, si lo hacemos en la mañana, y recordarnos lo que Dios nos dijo. Veo que hay muchas lágrimas, ¿verdad? Eso es bueno, ¿verdad? Dios se está moviendo. Tenemos unas... Entonces dice aquí, a medida que salga de este lugar de encuentro personal con Dios, para vivir en compañía de otros, resuelva llevar esta palabra con ustedes y vivirla en el contexto de la vida y la actividad diaria. Amén, amén. Qué bonito, ¿verdad? Come on. Man.
Entonces, acabamos de tener un encuentro con Dios en un tiempo muy íntimo con Dios. No fue algo de magia, no fue algo afuera de nada, sino esto es, yo creo que el corazón de Dios para poder escuchar la voz de Dios. Y ustedes pueden agarrar cualquier versículo, pueden hacerlo con salmos, pueden hacerlo con otros versículos y Dios nos habla. Amén. Entonces, antes de seguir con la Santa Cena, quiero pedir a algunos de ustedes ¿qué fue la palabra que fue resaltado para ti? Y qué es lo que Dios te dijo. Amén. ¿Alguien que quiere compartir? ¿Ya? A mí lo que más me tocó fue donde dijo que me entretejiste en el vientre de mi madre. Yo esta semana pasada he tenido muchos problemas por la escuela, los niños y todo. Y la persona con la que yo estaba trabajando me estaba diciendo, dice, el papá tiene algo, sí, pero mamá es mamá. Y algo tiene mamá que, como dicen, es mamá oso. Tú puedes pelear contra quien sea, aún sabiendo que vas a perder, pero peleas por tus hijos. ¿Por qué? Porque está eso especial. Eso fue lo que me tocó a mí. Que pues sí, estamos entretejidos, tenemos eso especial que nos va a llevar a pelear hasta donde tengamos que pelear por nuestros hijos. Y aquí es donde me habló Dios y me dijo, pues, como dice, Él me formó y Él me hizo y me dice, tenía cada uno de estos niños porque yo sabía que ellos ocupaban a alguien que peleara por ellos. Y esa persona vas a ser tú. Y por eso fue que me tocó más. Amén. Amén. Gracias por compartir. Sí. Sí. Pase. Dios les bendiga, hermanos. A mí la verdad me tocó bastante porque a pesar de mucho tiempo siendo yo cristiana, me han pasado muchas cosas y una de las cosas, el pastor sabe que yo no podía caminar y yo lloraba, ¿verdad, pastor? Le dije, estuve un año que no podía caminar. Me vieron en la tarea, no me bajaba, solo llegaba en el auto. Y yo le pedí a Dios, dame fuerzas, que yo voy a manejar aún con esa dolencia. Y me paraba y me iba a agarrar comida, a dejar los niños, a la tarea. Y por tantos problemas muchas veces o cosas que vienen a nuestra vida se nos olvida cuánto Dios nos ama. Y una de las cosas que a veces hasta digo, ¿qué pasa? A veces no sé por qué si tanto busco a Dios me pasan tantas cosas. Y eso es lo que escuché ahora. Me partió el corazón porque creo que se me estaba olvidando. Pero Dios nos ama y su gran amor siempre se manifiesta. Y yo dije, ok, si estoy en una prueba, ahora solo voy a ir a la iglesia en la tarde y en la mañana, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Ahora estoy aquí con ustedes y le dije a mis hijos, vamos a ir a adorar a Dios. Y ellos dicen, sí, mamá. Ellos todo el tiempo quieren ir a la iglesia. Pues yo le doy gracias a Dios porque nos trajo en este día, que es un día muy especial, que tenía algo para nosotros. Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias. Qué bonito. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Entonces les animo a que esto puede ser parte de nuestras vidas. Hablamos de ritmos, más bien que sea un estilo de vida de oración y buscando de Dios una
un ritmo de un estilo de vida de oración, de adoración. La semana que viene vamos a hablar sobre la adoración y lo vamos a poner en práctica aquí. Vamos a tener el servicio solamente va a ser de tal vez un devocional, pero un servicio de oración y adoración. Va a ser algo bonito. Vamos a tener otro encuentro con Dios y va a ser algo bonito, algo bonito.